Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo te alumbrará. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo te alumbrará. Una exhortación a la iglesia dormida, una exhortación a todos aquellos que no son iglesia, una premura de parte de Dios. Despiértate, nos da a entender alguien que está dormido. Y cuando usted está dormido, usted no se da cuenta de lo que acontece a su alrededor. Hay algunos que si son como yo, tenemos el sueño bien pesado. Yo recuerdo el terremoto que ocurrió. Yo estaba totalmente dormida. Y si mi esposo no me despierta, no me doy cuenta. Algo similar está ocurriendo en el mundo espiritual. Muchos duermen espiritualmente hablando y no se están dando cuenta de lo que ocurre, de cómo avanza el príncipe de este mundo. Lamentablemente somos testigos de tantas cosas que están ocurriendo en el mundo a nivel climatológico. Lo mismo hay incendios que inundaciones, terremotos. Y todo el hombre en su necedad se lo sigue achacando al cambio climático. Obviamente, hay una realidad científica, no se puede negar. Pero la génesis, la causa real, siempre va a estar en la palabra de Dios, que claramente dice que el pecado del hombre habría de alcanzar la tierra y que la tierra llegaría a gemir por su redención, por su restauración. Y junto con la tierra, todos aquellos que anhelamos vivir una vida en santidad y que lamentablemente estamos en medio de tanta maldad y nuestro espíritu gime y le dice: Señor Jesús, ven, ven y obra justicia, defiende al inocente, castiga al malo, establece tu reino de paz y de justicia. Ese es nuestro gemir. Dormir en estos tiempos es un peligro. No darnos cuenta de lo que está sucediendo en el mundo espiritual, en otras palabras, en la Babilonia espiritual, es un peligro, porque no sabremos cómo actuar. No nos daremos cuenta. Y como el pueblo de Israel terminó cautivo en la Babilonia terrenal. La única diferencia es que fueron advertidos por el profeta Jeremías de lo que les vendría. Y les hablaba de parte de Dios día tras día, y endurecieron su corazón y terminaron cautivos en la Babilonia terrenal.
Nosotros, en estos tiempos, no somos muy diferentes a Israel. Lo único que en lugar de terminar cautivos en una Babilonia terrenal, muchos terminarán cautivos en la Babilonia espiritual. Y solo aquellos avisados que ven el mal y se esconden bajo las alas del omnipotente y soberano Dios serán resguardados. Es tiempo de que despiertes de tu sueño, de tu enajenación, de tu mundanalidad, de tu indiferencia a las misericordias de Dios, que hoy una vez más levanta mi voz para darte aviso. Hablaba con el Señor y le decía: Padre, llevo tiempo meditando, reflexionando, compartiendo consejos breves, esperando específicamente retomar el llamado que me has hecho de seguir llevando el mensaje de aviso, de advertencia, que no es otra cosa que un mensaje de amor, de misericordia de parte del Dios de los cielos, para todos aquellos que aún pueden escapar de los tiempos que se avecinan. Escapar en un sentido, porque el profeta de Dios, Jeremías, fue llevado cautivo junto con el pueblo al exilio. Sin embargo, allí lo guardó Dios, lo sostuvo Dios durante todo el cautiverio. Dios lo animaba, Dios lo alentaba, y fue Dios el único que lo pudo mantener en pies. Esa es la gran diferencia cuando atravesamos tiempos difíciles con Dios. Muchos desmayarán en el camino. Otros desfallecerán en la totalidad. Otros apostatarán. Y solo aquellos que despertaron a tiempo, mantuvieron su vela encendida, no se retractarán en su fe, no se acobardarán, ni mucho menos se postrarán ante los edictos del rey de la Babilonia espiritual. ¿Y quién es ese? El maligno, el que se está moviendo a prisa y que por causa del sueño de muchos no logran verlo. Firme es su paso, determinado conforme a las profecías. Solo Cristo será capaz de derrotarlo. No de hacerlo retroceder, no, de derrotarlo por siempre. No se dejen engañar con ideas tontas, pues por cosas así Dios castiga terriblemente a quienes no le creen. Así que nos exhorta que no tengamos nada que ver con las personas que tampoco
no quieren nada que ver con nuestro Dios. No conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Es como vivir en la oscuridad. No nos hagamos cómplices de los que no conocen a Dios. Al contrario, hagámosle ver su error, pues los hechos de ellos son un error y no aprovechan en nada. Despiértate tú que duermes. Hay un reporte de la ONU del 2020 que se titula "La Iglesia es una enemiga de los derechos humanos". La Iglesia es una enemiga de los derechos humanos. La Organización de las Naciones Unidas publicó un informe sobre libertad de religión o creencias, donde señala prácticamente a la Iglesia como la culpable de los males de la sociedad. Males como el discrimen, el feminicidio, la persecución. Como una que se opone a la justicia y a la igualdad. Cuando dice la Escritura claramente que Dios es el que establece la igualdad. El Dios justo. Pues dice la Escritura que todos sus juicios son justos y verdaderos. Y claramente establece Dios y solo Dios es el que establece la igualdad. Pero su enemigo, ese enemigo que tiene milenial, siempre ha procurado imitarlo. Desde querer ser adorado como Dios hasta ser igual a Dios. Y como Él no es capaz de crear nada, todo lo que creó Dios, Él lo imita, lo pervierte, lo altera. Y aquellos que no tienen la mente de Dios, aquellos que están dormidos y no pueden discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, se postran ante Él, creyendo así que aman a Dios, y otros aún en su maldad muy consciente de que le están dando la espalda a Dios. Adoran a Baal. Y entre las cosas que siempre ha creado por siglos, muy hábilmente, y el Señor los reprenda en esta hora, muy sutil, pues Él nunca va de frente, siempre trabaja en la oscuridad. Por eso dice la palabra de Dios, que los que no conocen a Dios viven en la oscuridad, son incapaces de discernir la verdad de la mentira, la luz de las tinieblas. Y esto que yo acabo de leer es una mentira, muy bonita y disfrazada, de un deseo de justicia y de igualdad.
cuando el único justo es Dios y el único capaz de establecer igualdad es Dios. Y aquí viene con toda una palabrería bonita y disfrazada para buscar un culpable y señalar así a los hijos de Dios. Es que si no se tiene la mente de Cristo, no puedes discernirlo, porque es que suena tan bonito. Suena tan bonito. Sin embargo, la realidad es que ahí no hay verdad. Aquí solamente podemos ver la maldad disfrazada de bondad. De bondad. Dice que la iglesia prácticamente es un estorbo. Es un estorbo. El informe expresa una profunda preocupación por las campañas de grupos religiosos cristianos que tildan de inmorales a los que abogan por la igualdad de género, alegando que la ideología de género es mala para los niños, la familia, la tradición y la religión. Sostiene que la iglesia invoca dogmas religiosos y pseudociencia para oponerse a la ideología de géneros y defender los valores tradicionales enraizados en interpretaciones de las enseñanzas religiosas acerca de roles sociales del hombre y de la mujer, según una alegada diferencia física y capacidad mental, llamando a menudo al gobierno a sostener políticas discriminatorias. Para la ONU y los ONUistas, la iglesia es una instrumentalizadora de la discriminación y la llamada violencia de género. Dicen estar preocupados porque la iglesia se organizó en grupos para contrarrestar el trabajo de los activistas de los derechos humanos, escudada en el derecho de la libertad religiosa. Entonces, como eso es lo que está sucediendo según ellos están planteando unas recomendaciones. Y prácticamente entre las recomendaciones que ellos hacen y hacen la pregunta, ante esto, ¿qué debe hacer el gobierno cuando una iglesia discipline a un propagador de ideología de género entre las ovejas de Cristo? Pues dice la ONU, la recomendación de la agenda globalista, la recomendación del nuevo orden mundial, porque esto es todo lo que está en juego en el mundo espiritual, que debe intervenir para prevenir prácticas dañinas, ya que dichas prácticas se constituyen por el etos, práctica o costumbres religiosos, incluyendo actos discriminatorios que buscan nulificar o menoscabar el reconocimiento, disfrute o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones. Por eso, considera así a los disidentes y heréticos como una especie de activistas de derechos humanos que el Estado debe proteger de las garras violentas de la Iglesia. La excomunión sería entonces un atentado contra la libertad y los derechos humanos cuando se aplique a un falso maestro que enseñe cosas contrarias a la fe revelada en el nombre de la igualdad y de los derechos. En suma, la ideología de género no puede existir sin el apoyo del Estado, y la ONU sabe que perfectamente
Esto está amonestando a los gobiernos del mundo para que intervengan contra la iglesia cuando se hable contra el aborto, la práctica de la homosexualidad, el divorcio y la hipersexualización de los niños, así como la que consideran una estereotipación de la mujer al enseñarle la importancia de cuidar de su hogar y sujetarse al esposo. En otras palabras, el remedio es que el Estado intervenga con la iglesia. Esto no es nada nuevo. Cuando leemos la palabra y con la ayuda de Dios estaremos estudiando los primeros capítulos de Daniel, luego de este mensaje, para ver cómo la Babilonia espiritual quiso hacer lo mismo con Daniel y los 3 jóvenes que se llevaron de Israel a Babilonia, porque ellos se llevaron de lo mejor del pueblo judío para educarlos e instruirlos en su fe, en sus dioses, en su cultura, en sus costumbres. Que a través del brazo político y legal quisieron someterlos a sus preceptos. Esa fue la Babilonia terrenal. Hoy día la iglesia se está enfrentando a la Babilonia espiritual y cada día ella se irá manifestando con mayor ferocidad e impiedad. ¿Qué hicieron estos jóvenes? ¿Cómo prevalecieron ante el imperio que estaba determinado a quitarles la fe, a llevarlos a claudicar de su fe, abandonar a su Dios y someterse a sus creencias? Levántate, tú que duermes. Levántate de entre los muertos, para que sea Cristo quien te alumbre en estos tiempos. Para que no te hagas uno con la oscuridad que cada día permea en medio nuestro. Y tengamos cuidado de no hacernos cómplices con aquellos que dicen conocer a Dios y no lo conocen, sino que por el contrario, la palabra nos exhorta a hacerles ver su error y que lo que ellos quieren enseñar de nada aprovecha. Y clamemos al Dios de los cielos para que no seamos cobardes y estemos dispuestos a padecer como nuestro Maestro. Y eso solamente lo podremos hacer revestidos del poder de Dios. Aquel poder que sostuvo a Esteban, que murió señalando a los judíos sus errores y su maldad, pero no sentía las piedras que le arrojaban, pues el poder de Dios era quien lo abrazaba y lo cuidaba. Para que podamos ser fieles hasta el final, como lo fueron los apóstoles de Jesús, que fueron todos mártires al ser fieles hasta la muerte, y algunos muerte de cruz como su Señor. Ninguno de nosotros podemos permanecer fiel si no es que decidamos despertar del sueño en el que estamos, para que Dios nos libre y terminamos postrados
ante el Dios equivocado. Solo el poder de Dios nos dará la fuerza, nos dará el valor para seguir diciendo que Jesús es el Señor. Digamos, como el salmista en el Salmo 27, que ante los peligros, ante los tiempos difíciles, ante la maldad que se levantaba, él proclamó: Dios mío, tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a tener miedo? Tú eres quien me protege. Dame de tu poder. Nadie me podrá infundir temor. Cuando mis enemigos y malvados me ataquen y me amenacen con destruirme, serán ellos los que tropiecen, serán ellos los que caigan. Me podrá atacar un ejército, pero yo no sentiré miedo. Me podrán hacer la guerra, pero yo no perderé la calma. Dios, solo una cosa te pido, solo una cosa yo deseo. Ayúdame a permanecer en tu presencia para contemplar tu hermosura cada día de mi vida y así buscarte en oración. Padre, cuando vengan tiempos difíciles, yo sé que tú me guardarás, yo sé que tú me protegerás y me esconderás en tu santa presencia, que será el lugar más seguro. Tú me darás la victoria sobre mis enemigos. Y yo por mi parte estaré cantándote y adorándote. Sí, Dios, porque hay una voz interna dentro de mí que me dice: busca a Dios. Por eso te sigo buscando. Y me armo de valor y me digo a mí misma: pon tu confianza en Dios. Sí, ponla en Él, porque Él no te fallará. Y no olvidemos, amados, que todo lo que acontece alrededor nuestro, bueno, malo, todo está delante del ojo de Dios, que todo lo ve, que todo lo escudriña. ¿Qué nación se levanta en contra de su pueblo? Que Dios no lo sepa, que Dios no lo permita. ¿Qué nación, qué gobernante se cree más que Dios cuando fue puesto por Dios, aun cuando sea malo? Por eso, ¿por qué se rebelan contra Dios las naciones y los pueblos? ¿Por qué estudian la manera de luchar contra Él y contra su rey? Inútiles son los planes de los reyes de este mundo. Quieren acabar con su poder, quieren librarse de su dominio, pero Dios desde su trono se ríe y se burla de ellos. ¿Saben por qué? Porque nada de lo que ocurre debajo de la tierra, debajo del sol y aún debajo de la tierra, nada está encubierto delante de Dios. Qué confianza hermosa tenemos nosotros los hijos de Dios, aquellos que estamos despiertos y velando constantemente, de saber que aún lo que planifican en este tiempo los enemigos de Dios, Dios lo sabe. Dios sabe muy bien lo que planifican, lo que harán y hasta dónde llegarán. Y Dios se lo permite, porque Dios sabe que llegará el día que su Hijo descenderá de los cielos y ejecutará juicios justos. No tendrá misericordia, porque vendrá como juez. Aprovecha hoy que aún es nuestro abogado y puede hacerlo tu abogado para que te defienda hoy delante del Dios justo y halles misericordia antes de que los juicios de Dios se manifiesten sobre cada nación y sobre todo aquel que decidió darle la espalda a Dios. Tórnate a Dios, haz de Jesús tu abogado para que luego no te lo encuentres como tu juez.